bienvenidos a Momentos. Hoy tengo el privilegio de estar acompañada con la reina de la novela negra en España. Se trata de Dolores Redondo, quien por estos días completa su trilogía del Bastán, publicando Ofrenda a la Tormenta. Muchas gracias por estar aquí, Dolores. Gracias a ti por invitarme. Dolores, posees toda la autoridad del mundo para hablar de lo que significa triunfar por todo lo alto con un género difícil de entender. Me refiero a los neófitos o a quienes no hemos sido lectores de este género, pues lleva porciones de novela policíaca, buenas pizcas de thriller, todo bien sazonado con mitología y el paisaje de tu tierra. ¿De dónde sacaste esta magnífica receta y cómo la cocinaste? Bueno, es que difícil buscar el momento en que tomas una decisión, porque seguramente es una suma de muchos momentos y de muy pequeñas decisiones. Me gusta pensar que es una mezcla en la que un lugar mágico en el que van cayendo semillas que de pronto germinan y se combinan de una manera casi mística y hace que de pronto entiendas que ha de ser así, que no hay otra manera. Sin duda la inspiración puede haber sido en buena parte del lugar que elegí. El paisaje es importante, pero no solamente como telón de fondo, trasciende y por la fuerza de sus leyendas, que están tan vivas, por la potencia de su fuerza natural, por su historia y desde luego por esta parte que tiene que ver con la mitología, con la magia, pero cimentada en la historia auténtica. No estamos hablando de magia inventada, estamos hablando del lugar de este país donde más procesos inquisitoriales se han llevado a cabo, donde más personas han sido condenadas a morir en la hoguera y donde más mujeres, concretamente, fueron llevadas a la hoguera por prácticas de brujería. Has conseguido el éxito primero en España y luego en casi todo el mundo. ¿Esto es producto de estar en el lugar y en el momento correctos, premio a la persistencia o una suma de los dos, o quizá un premio de los dioses o la suerte? ¿Cómo lo ves? La suerte no es más que la justificación que tienen los vagos para decir que a los demás les funciona. No hay suerte, no. Hay muchos años de intentarlo, hay mucho trabajo, hay, sí, estar en el momento, sí, luego de pronto parece que se da una especie de conjunción mágica, ¿no? Y se alinean los planetas y todo aquello que habías estado componiendo con cuidado, de pronto un día, de una manera casi por arte de magia, cuadra perfectamente. Y bueno, y esas montones de cartas que has enviado a editoriales o a agentes o tal, de pronto un día pues alguien responde y todo empieza a funcionar, y es como el mecanismo perfecto de un reloj en el que una rueda empuja a la siguiente y todo empieza a suceder. Pero tiene que ver con tu carácter, con tu persistencia, ¿no? Hombre, de no desfallar. Es así, nunca me he rendido, y de hecho hay una cosa que le dije a una persona que le gusta mucho recordármela. Cuando llegó, cuando por fin fiché con una buena editorial y la novela salió y empezó a funcionar bien, le dije que me sorprendía el éxito porque todavía estaba dispuesta a luchar mucho más para conseguirlo. Me había sorprendido porque todas las cosas de mi vida, todas y cada una, me han costado mucho esfuerzo. Nunca he conseguido nada a la primera, o sea, no soy una mujer que ha tenido suerte, nunca. La casualidad no ha tenido nunca nada que ver, siempre ha sido al final. Incluso ha habido, de hecho, logros estos que se han quedado un poco diluidos por el esfuerzo que te han llegado a costar, ¿no? Que cuando ya por fin lo consigues, ya ni sabe tan bien de tanto que te ha costado. Es alivio, más bien, ¿no? Sí, es alivio, dices, ya era hora de que por fin esto... No, pero bueno, con la novela todo empezó a cuajar también, que sí que he tenido la sensación de que de pronto se habían alineado los planetas para que fuera todo perfecto. Pero hasta llegar ahí, pues ha habido mucho camino. ¿Soñabas con el éxito? ¿Era algo que buscabas, esperabas? ¿Cómo te ves a ti misma en este momento? Creo que todos los autores cuando acometen la escritura de una novela piensan en tener muchos lectores, y todos en algún momento tienen que haber soñado el éxito.
todo tiene que haber sido soñado antes para llegar a ser una realidad. La Torre Eiffel fue el sueño de un ingeniero antes de ser una torre, y la cura de ciertas enfermedades fueron primeros sueños de alguien que decía ojalá esto llegue a ocurrir. Hay que soñar para que las cosas lleguen a hacerse realidad, pero claro, luego el sueño hay que acompañarlo de un trabajo. Más trabajo y más esfuerzo, ¿no? Claro. Tu éxito ha sido colectivo, pues también lo es de Elizondo y el Valle del Baztán. Sí. Sin duda tu novela le ha cambiado la vida a estas tierras, sobre todo a nivel de turismo. ¿Qué te dicen tus paisanos al respecto, tu gente? Bueno, pues yo estoy muy satisfecha por cómo ha ido todo, pero sobre todo por Elizondo. Elizondo es un pueblo muy pequeño, de solo 3.000 habitantes. Es un pueblo, pues como muchos, pues castigado por el paro y por la crisis. Y esto que les ha ocurrido a muchos, que es el tener que irse a otro sitio a trabajar, pues allí ha ocurrido también y mucha gente ha tenido que irse. Siempre es doloroso tener que irte del lugar donde vives para buscarte la vida, pero creo que en el caso de Elizondo es más doloroso aún. Yo no nací allí, pero casi siento ese dolor cada vez que me tengo que ir. Y imagino que para los que son de allí, para los que han nacido con el río bajo los pies, con esa fuerza natural acompañándoles, con esas preciosas calles, esas piedras llenas de historia, tiene que ser terrible tener que vivir en otro lugar. Y les veía muchas veces regresar los fines de semana, regresar en cuanto tenían un día libre. Así que ver ahora el pueblo animado, unas visitas guiadas que se han hecho en torno a la novela, cómo pues los comerciantes me transmiten que han aumentado las ventas, las visitas, las pernoctaciones, la cantidad de gente que está en los restaurantes. Pues es una gran alegría poder devolverle a Elizondo un poquitito de lo muchísimo que me ha dado a mí, porque no es solamente la parte que el lector puede ver en la novela. Para mí, conocer Elizondo, conocerlo como lo he conocido a fondo, entender Elizondo, me ha hecho crecer como ser humano. Y además de todo, tengo amigos allí que ya lo serán para siempre, pues gente que antes no conocía y que ahora son amigos del alma. Así que solo por eso valdría la pena. Tu ejemplo seguramente servirá o está sirviendo de inspiración a muchos en el mundo de la literatura. ¿Qué hay que darle a los lectores? ¿Qué tipo de historias remueven las almas de estos? ¿De qué manera contarla? ¿Escribir a su razón o a sus emociones? A las tuyas, más bien. Creo que es cierto que al lector hay que tenerlo en cuenta. El lector es un elemento a ser respetado, pero cuando yo escribí El Guardián Invisible no tenía editorial ni editor, no sabía cuál iba a ser el recorrido de mi novela. El que podía esperar era más o menos el que había tenido mi novela anterior, un recorrido muy pequeño, con una editorial muy pequeña, un recorrido muy pequeño, pues igual unos cientos de lectores. Pero tienes que escribir siempre como si fueses a darle la novela a tu lector ideal, como si fueras a por el Nobel, como si tienes que escribir con toda la pasión, con toda la fuerza y con todo el corazón. Tienes que escribir la mejor novela que puedas escribir. Y cuando escribí El Guardián Invisible era la mejor novela que podía escribir. Es para mí un alivio saber que las siguientes han sido mejores que El Guardián Invisible. Ahora mismo estoy escribiendo la mejor novela de toda mi vida, la que escribo ahora. Cuando ves tus novelas escritas en otros idiomas y sabes que te lee gente diferente en todo aspecto, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? ¿Sientes curiosidad por lo que piensan? Lo que siento es sobre todo una sensación de hermanamiento, de ver que al final, con todas nuestras diferencias, un lector en Japón, un lector en Brasil, en México o en Turquía, se pueden emocionar con lo mismo y pueden llegar a establecer un hilo conductor común. Y esto me parece maravilloso. Algunos escritores dicen, escribí la historia pensando en mí, en lo que me gustaría leer. ¿Esto pasó contigo? Sí, yo escribí la historia que yo quería, con absoluta libertad, pensando en lo que me apetecía leer.
¿Qué te llevó a incluir la mitología en tus historias? ¿Forman parte de ti? ¿Fue voluntario o simplemente te dejaste llevar? La mitología era la religión original de los pobladores del Valle de Baztán, hace miles de años. También ha formado parte de mi educación. He tenido la suerte de convivir en mi infancia con una de mis abuelas que se sabía estas historias y me las transmitió, pues como deben transmitirse las leyendas, ¿no? Contándolas como cuentos, que me daban mucho miedo, también tengo que decir, y que seguramente sirvieron para disparar mi imaginación. Puede que hasta le deba eso a mi abuela y a mí, sí. Pero incluirla en la novela fue una decisión muy pensada, porque podía haber elegido cualquier otro elemento de fe o elemento religioso. Al fin y al cabo me sirven como vehículo para hablar precisamente de las creencias, de lo arraigadas que pueden llegar a estar y de cómo alguien, en base a esas creencias, puede llegar no solo a vivir toda su existencia en torno a ellas, sino llegar a matar por ellas, que es lo que ocurre en torno a... ¿Cómo te preparaste para llevar a cabo tu trilogía? ¿Cuánto de investigación y de dejar volar la imaginación? ¿Te tomaste muchas licencias a la hora de contar? Bueno, me tomé algunas, evidentemente. Por ejemplo, me documenté bastante sobre las actuaciones policiales de la auténtica policía foral, no quería escribir un CSI y quería que se correspondiese más a la realidad. Pero sí es verdad que al final la inspectora se toma algunas licencias y sobre todo para acelerar la historia, porque sabemos que en la vida real los procesos de investigación son bastante más lentos, porque lo marca la pauta muy largos, llegan a eternizarse. En las analíticas no se obtienen en 10 minutos como en las películas, sino que tardan días, semanas en ocasiones. Y bueno, pues sí, hay momentos en que me tomo alguna libertad de este tipo. ¿Se puede afirmar que contigo, con tu trilogía del Baztán, has popularizado la novela negra? ¿Cuál ha sido tu aporte o el ingrediente que le faltaba al género? Yo creo que al género negro no le falta nada. El género negro es perfecto, pero yo es que no creo que hagan género negro. Creo que hay algo de género negro dentro de mi novela, pero mi novela es una novela mestiza, es una novela de mestizajes, de muchos elementos. Hay elementos románticos, hay elementos eróticos, hay elementos históricos, y creo que todos casan perfectamente con la novela negra o policial y que la enriquecen, a mi parecer. Seguramente habrá quien defienda la novela negra pura, pero a mí se me quedaba corta, sobre todo por lo que tiene que ver con lo que pasa en el interior del protagonista. ¿Escribiste las 3 novelas de un tirón o te diste un respiro en cada una de ellas? ¿Desgasta mucho a nivel emocional narrar una historia como la tuya? Tenía un guión pertrechado de cómo iba a ir la novela, pero escribí primero El Guardián y después escribí Legado cuando ya había sido publicado El Guardián, y Ofrenda a la Tormenta pues cuando ya había sido publicado, bueno, mientras se publicaba Legado, he ido de una en una. Difícil y desgaste. Escribir es un desgaste, pero también es un alimento para los que nos gusta, para los que nos apasiona, y como todas las pasiones te alimenta y te consume en el mismo fuego, pues sí desgasta. Y sí, cuando uno acaba agotado, sobre todo, bueno, imagino que tú como autora conocerás los ritmos de escritura. Es verdad que al principio intentas ser más ordenado, llevar unas pautas de trabajo, hasta que yo más o menos hasta que llego a la mitad de la novela, y cuando llego a la mitad de la novela me empieza a entrar una especie como de furor y locura por seguir avanzando, y ya en la última fase pues escribo 12 y 14 horas diarias, no hago otra cosa más que escribir. Es como una auténtica posesión. Pienso en la novela, sueño con la novela y
ya en casa ni me preguntan, cuando me ven ensimismada ya saben en qué estoy pensando, estoy siempre en ese otro mundo. Entiendo que en Ofrenda a la Tormenta, tercera y última parte de tu trilogía, se atan los cabos sueltos que dejaste en las anteriores entregas, y la inspectora Maya Salazar se enfrenta a retos que le van a remover sus más profundas células sensibles. Tu personaje arrastra un pasado triste, traumático, ha sido muy golpeado a nivel emocional. Sin embargo, hay mucha fortaleza en él para asumir los retos que demanda su trabajo. ¿Es posible ser fuerte y a la vez débil, Dolores? Sí, sí, sobre todo en una situación como la de Amaya Salazar, en la que su compromiso con las demás víctimas nace del hecho de que ella misma ha sido una víctima, de que ella misma fue centro de uno de esos horrores. Amaya es intuitiva y en esta entrega se enfrenta a todo el mundo, incluso a sus propias reglas para llegar a la verdad. ¿Eres tú así en casos extremos? Cuando no existe explicación por parte de la ciencia, ¿hay que darle crédito a lo sobrenatural? Como dicen los gallegos, saber las haylas, y todo está ahí, todos los elementos forman parte de un todo. Yo soy en parte como Maya, busco otras respuestas a todas las preguntas, y creo que una mente sagaz, una mente abierta es fundamental para entender, y sobre todo lo que no podemos hacer, y menos un autor, es cerrarse a ninguna posibilidad. Es cierto que habrá una cuarta entrega, pero no como tal para completar la Ofrenda de la Tormenta. ¿Hay mucho que decir todavía para cerrar por completo la historia, Dolores? No, el caso que se trata en Ofrenda a la Tormenta, que es el asesinato está inspirado en el asesinato auténtico de Ainara, de una niña que con tan solo 14 meses fue asesinada por sus padres y por los miembros de una secta a la que pertenecían, y que yo he fundido en la novela con la infancia de Amaya Salazar. No, el caso está cerrado en esta novela. Lo que ocurre es que los personajes no se han acabado en la novela. Los personajes demandan más, piden más. Estoy muy contenta de no ser la única que siente esa necesidad. Podría ser que se quedase solo en la autora, que me apeteciese escribir más sobre esto, pero no tuviese el respaldo de los lectores. En este caso, los lectores también me lo piden, así que ya no voy a decir una cuarta parte, probablemente sea una serie. No descarto en absoluto volver a escribir cuantas veces me apetezca sobre Amaya Salazar en otros casos, sobre los personajes que la acompañan, sus compañeros, su familia, en casos distintos, pero desarrollando, claro, sus vidas, esas vidas que el lector ya conoce, pero no inmediatamente. Ahora estoy con una novela diferente, estoy con un proyecto distinto, una novela que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo, que lleva mucho tiempo también viviendo dentro de mí. Además, en la última fase, cuando estaba escribiendo Ofrenda a la Tormenta, tenía tantas ganas ya de escribir la siguiente, es que a veces tenía que llamarme al orden y decir... ¿Pero puedes pensar en paralelo en uno y otro? Sí, o sea, era como que llamaba a la puerta, ¿sabes? Y llamaba muy fuerte, ¿eh? Y a veces tenía que decir, no, a ver, hacémoslo y vamos a terminar esto. Y bueno, y te puedo decir que en cuanto terminé de escribir Ofrenda a la Tormenta, para relajarme me fui al escenario de la siguiente novela. Para ponerte en tono, sí. ¿no? ¿Cómo marcha la película sobre tu novela? ¿Estás participando activamente? ¿Cuándo la veremos en el cine? Bueno, pues no puedo responder a casi ninguna pregunta porque están a puntito de contarnos algo importante, y las productoras se reservan la información para poder, para contarla a ellos. Sabéis que el productor es Peter Naderman, el productor de Millennium, de Wallander. Creo que harán un excelente trabajo, unido en España a A3 Media. Sé que será cine, será en la gran pantalla. Y bueno, y todo lo demás les tengo que contar. ¿No nos puede decir que tú estás participando en él? ¿Estás como asesora de alguna manera? Como asesora sí, pero no, por ejemplo, no he escrito el guión ni voy a participar ahora intentaré colarme en todo lo que pueda porque me parece muy divertido, y es una experiencia extraordinaria. Me hace muchísima ilusión ver a mis personajes en carne mortal, así que estaré encantada. Y bueno, les arranqué esa promesa de que me dejasen enredar en todo y ver todo y estar en todas partes, y me divertiré mucho, seguro.
¿Hay que creer en demonios, Dolores? En el primer libro fue Pasajaun, en el segundo Tartalo, ahora es Ninguma. Sí. El infernal ser que de noche entra a las casas para beberse el aliento y la vida de los bebés mientras duermen. ¿Cuáles son los demonios que atormentan a Dolores? Pues te puedo decir que cuando mis niños eran bebés pequeños, la posibilidad de que les ocurriese algo mientras dormían, yo creo que la hemos tenido, cualquiera que haya sido padre o ha tenido un bebé durmiendo en su casa alguna vez ha pensado en, si deja de respirar, es uno de los miedos que está ahí, ¿no? Mi demonio es que le pase algo a los que amo, a cualquiera de los que amo. ¿Te atormenta mucho esa idea? Sí, porque como cuento en la novela, a lo que más miedo tienes, a lo que realmente temes es algo que ya has probado. Y yo, por desgracia, ya he probado lo que es perder a los que quiero. Por eso pues, es lo que más temo. Ya conozco ese demonio. ¿Qué seres de luz guían y protegen a las personas de éxito como tú? ¿Eres una mujer de fe? Sí, soy una mujer de fe y también de fe en el ser humano, a pesar de todo, y de fe en mí misma. Creo en el valor y creo en la capacidad del ser humano para sobreponerse a lo más terrible. Creo en el valor sobre todo. Me guía el pensar que soy valiente y que tengo fuerza para hacerlo. Ha sido un placer tener este encuentro contigo, Dolores. No te deseo suerte porque todos los seres de luz están contigo. Toda suerte viene bien siempre, eso seguro. Muchísimas Gracias por haber gracias. estado conmigo. Un placer. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas.